¿Qué tal? Muy buenos días desde el Centro de la Kabbalah Aplicada en la ciudad de Puebla, México. Hoy el cosmos nos regala una de las conciencias más transformadoras que puede haber y que son un parteaguas en el desarrollo de nuestra conciencia. La porción de Kitizá. Recordemos que cada semana el cosmos nos regala un paquete de conciencia para que sigamos desarrollando nuestro potencial, sigamos desarrollando nuestra conciencia y con ello alcanzar nuevos niveles que nos permita alcanzar nuevos retos, romper nuestras limitaciones impuestas por nuestra propia conciencia. La conciencia de Kitizá es una conciencia de las más trascendentales, porque nos relata el momento cumbre en el que el pueblo israelí llega al monte Sinaí por conducto de Moshe. Recibe Moshe las tablas que contienen los 10 enunciados o los 10 mandamientos, que no son más que un código que significó la iluminación total, la conciencia total en ese instante y que nos conectó con todo el poder de la redención. Sin embargo, sucedió algo. Los israelitas no tuvieron la paciencia para esperar a Moshe, quien ya había recibido las tablas, y entonces es cuando se da uno de los episodios más significativos y que son la clave del sufrimiento humano, que fue la construcción del becerro de oro, que simboliza en el ser humano toda la idolatría que hace que el ser humano se desconecte precisamente de la única fuente de bienestar y de felicidad real, que es la luz del Creador. Con la construcción del becerro de oro, que está tan vigente hoy en nuestros días, se perdió toda la luz que horas antes se había estado dispuesta para todos nosotros. Con la construcción del becerro de oro, el ser humano quedó expuesto por completo a la idolatría. ¿Y cómo podemos reconocer la idolatría? Porque uno de los ídolos más grandes de este mundo es, por ejemplo, el dinero. Y si a ti el dinero es capaz de mover tu carácter, es capaz de mover tus emociones, es capaz de hacerte feliz o de hacerte triste, significa que estás idolatrando el dinero. Si una persona es capaz igualmente de mover nuestras emociones, nos hace tristes, nos hace alegres, nos hace amar, nos hace odiar, significa que estamos idolatrando a esa persona. En el fondo, ¿qué es la idolatría? Es creer que la fuente de nuestra felicidad depende precisamente de ese dinero o de esa persona. O sea, nos desconectamos de la luz del Creador que habita en nosotros y entonces nos volvemos dependientes del mundo externo. Igual podemos idolatrar la fama, el prestigio, el estatus, el éxito, etc. Si toda mi vida yo la enfoco en conseguir todo esto porque creo que ahí está la fuente de mi felicidad, eso se llama idolatría, eso se llama que estoy tomando luz de la fuente equivocada. Y por lo tanto, ahí está el origen del sufrimiento humano. Como nunca el ser humano sufre porque no alcanza eso que idolatra, eso que cree que es la fuente de su felicidad. Y por ello se dio la caída de la conciencia cuando Moshe venía con las tablas, las rompió.
y ahí nuevamente todo volvió a ser oscuridad. Sin embargo, uno de los grandes regalos que tiene esta porción de Kitizá es que, y nos dice que entre las primeras tablas y la caída de la conciencia se encuentran en la Torá, corrijo, entre el episodio de la construcción del becerro de oro y las segundas tablas que Moshe va a recibir después de irse 40 días al desierto, al monte Sinaí nuevamente, en ese inter son revelados lo que se conoce como los 13 atributos de la misericordia. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando estudiamos, por ejemplo, este libro que es La palmera de Débora, que habla específicamente sobre los 13 atributos de la misericordia, siempre les digo, bueno, nos vemos dentro de un año, porque tenemos muchísimo trabajo. Si nosotros logramos entender y desarrollar y aplicar los 13 atributos de la misericordia, estaremos preparados para recibir la luz de una manera impresionante. ¿Por qué? La misericordia se encuentra en la vasija de Gesed. ¿Y qué es Gesed? También se le conoce como la vasija del amor. Y el amor, si nosotros observamos el árbol de la vida, la vasija de Gesed se encuentra justo abajo de la vasija de Jokmá, la vasija donde recibimos la luz directa de Keter. La primera gran luz la recibimos en Jokmá. Entonces, Gesed se convierte en la vasija receptora de la luz de Jokmá. Pero ¿cómo podemos recibir la luz de Jokmá en Gesed? Con el atributo más importante que vinimos a desarrollar todos a este mundo. No es casual que la vasija de Gesed, que es la última del paquete de 7 sefirot, abajo, es la más alta de todas y es la última que vinimos a desarrollar todos en este mundo. Vasija del amor verdadero, no de ese amor de sentimientos, de apegos. Eso vamos a dejarlo para las películas o las series de televisión. El verdadero amor tiene que ver todo con la columna derecha, con un proceso de compartir infinito. Pero aquí vamos a regresar al tema de los 13 atributos de la misericordia, que yo te puedo garantizar que es una de las herramientas más poderosas para alcanzar tu crecimiento espiritual. Sin embargo, desde luego, no es tan sencillo desarrollarlo, pero una vez que conozcas los 13 atributos de la misericordia, seguramente tu alma reconocerá ese trabajo a realizar y, ¿por qué no?, irlo practicando. Los 13 atributos de la misericordia, que están imbuidos de un amor total, son la clave para desatorar cualquier proceso que traigamos en la vida, cualquier bloqueo. Cualquier persona que aplique la misericordia podrá sanar incluso de cualquier enfermedad, podrá desbloquearse en temas de relaciones, en temas de salud, en temas económicos, porque abrirá su corazón y se desbloqueará por completo. Los 3 atributos de la misericordia son una herramienta que nos van a dar una luz impresionante y nos van a abrir para recibir la luz de Jokmá a través de practicar el amor verdadero. Uno de los eslogans del Centro de la Kabbalah aplicada precisamente dice así: piensa
habla y actúa con tu prójimo como el Creador lo hace contigo. El fondo de este eslogan son los 13 atributos de la misericordia. Si nosotros nos comportamos como lo hace el Creador con nosotros, con su misericordia, con los demás, de esa manera estaremos conectados permanentemente con la luz del Creador. Herramienta maravillosa y profunda. Si quieres salir de cualquier bloqueo en tu vida, simplemente aplica la misericordia. Y vamos a tratar de entender el atributo número 1. Y yo te invito a que estudies, a que investigues. Este libro es una referencia, pero hay otros que te pueden hablar sobre los 13 atributos de la misericordia. Y voy a leer un pequeño párrafo donde nos habla del primer atributo que dice: ¿quién es semejante a Dios? Que también se traduce como ¿quién es como tú, Dios? Si quieres encontrar en la Torá los 3 atributos de la misericordia, los puedes encontrar en Éxodo 34, en el versículo 6 y 7. Ahí vas a encontrar enunciado los 13 atributos de la misericordia. ¿Qué significa, qué nos explica Moshe Cordovero sobre este primer atributo? Dice, se refiere al santo bendito sea como a un rey paciente que soporta los ultrajes hasta un punto que sobrepasa la comprensión humana. En cuanto al alcance de su mirada, nada se escapa a su providencia. Sabe que el hombre nunca deja de existir porque jamás le faltan los flujos que le nutren y que recibe en virtud del poder divino. Así es, ningún hombre que ha pecado contra Dios ha dejado jamás de recibir la afluencia divina que al ser vertida en lo que Él habilita para existir, le permite mover sus miembros. Aunque llegue a pecar, ese poder no se alejará de Él, pues el santo bendito sea, soporta el ultraje y le continúa autorizando a mover sus miembros, a pesar de que el hombre haya usado de ese poder perversamente, ofendiendo al santo bendito sea. Punto. Para ir aterrizando la idea de cómo aplicar los 13 principios de la misericordia. Y lo repito, si hay alguna área de nuestra vida que está bloqueada al aplicar los 13 principios de la misericordia, sucederá algo mágico, sucederán los milagros en tu vida. ¿Por qué? Porque así como el pueblo israelí construyó el becerro de oro, que hubiera sido suficiente para que el Creador lo destruyera, también el Creador nos dio los 13 principios de la misericordia, porque nos dio otra oportunidad en la vida. Nos dio la oportunidad de levantarnos de las caídas. ¿Quién no se ha caído en esta vida? ¿Quién no ha perdido de pronto una relación importante? ¿Quién no ha sufrido pérdidas materiales muy fuertes? ¿Quién de pronto ha perdido todo y ha quedado en la miseria, totalmente aborrecido incluso por propios y extraños? ¿Quién no ha vivido esa experiencia donde a lo mejor de quienes esperamos mayor apoyo en el momento más difícil no lo recibimos? Yo creo que la mayoría. Si tú estás pasando por ese momento en el que crees que ya nada va a suceder en tu vida, que es difícil levantarse de la situación en la que te encuentras, sea cual sea, los 3 atributos de la misericordia son la respuesta a lo que tú estás esperando en tu vida. Vamos a hablar del primer atributo en esta ocasión. Para poder recibir algo,
lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todo, absolutamente todo, proviene de la luz del Creador. Es el principio número uno para romper la idolatría. Mientras sigamos pensando que nuestra felicidad, que nuestra seguridad económica proviene del trabajo, de un jefe, de nuestros talentos, de nuestra profesión, o que mi felicidad depende de mis hijos, de mi esposa, de mi novia, de quien sea, estamos desconectados. Mientras sigamos pensando que nuestro éxito, nuestra prosperidad va a provenir de grandes negocios o de acciones a lo mejor no tan positivas, tampoco. Principio número uno, tener claro que la única fuente de luz proviene del Creador. ¿Y por qué esto en este momento en el que a lo mejor tú te encuentras en un momento difícil, es difícil de concientizarlo? Porque imaginemos que de pronto la vida te quitó todo y entonces empezamos a culpar a los demás de nuestras desgracias, culpamos a un cliente, a un amigo, a una pareja, a un socio, a un abogado, lo que quieras. Empezamos a culpar a mucho, a nuestros padres, a todo el mundo empezamos a culpar de nuestras desgracias. Y es probable que tú te encuentres en esa circunstancia en este momento, en el que creas que el culpable de todas tus desgracias son todos ellos. No. Detrás de cada oscuridad está la luz del Creador. Entonces, la clave es entender que esa experiencia que estás viviendo está llena de luz del Creador, que la fuente de todo esto es la luz del Creador, porque busca un propósito superior. Si seguimos en victimización o buscando culpables, no vas a salir. Entonces, primer requisito, todo proviene de la luz del Creador. El Creador está siempre detrás de esa oscuridad. Dicen que cuando el caos toca nuestra vida, es la luz tocando a nuestra puerta, queriendo entrar. ¿Sí? Perdiste todo, no te preocupes. Es muy probable que esa vez eso que hayas logrado sea producto quizás no de una gran satisfacción verdadera, y la oportunidad que ahora te está dando el Creador es de tener una verdadera satisfacción para que ahora tú te empieces a ganar las cosas. Yo sé que es muy difícil salir del estado de victimización, de culpar a medio mundo de nuestros problemas, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestra esposa, a quien quiera culpamos. No es así, ¿sí? El Creador únicamente te está dando una posibilidad de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Algo muy interesante. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles de la vida, generalmente acabamos distanciándonos de medio mundo, porque además los culpamos de ellos, o los que creíamos que eran nuestros amigos o nuestros familiares que nos iban a apoyar, de pronto ya no nos apoyaron, entonces nos alejamos, ¿sí? Acabamos con relaciones, etcétera. Lo último que queremos es saber de ellos. Sin embargo, la misericordia dice que así como el Creador nos dio otra oportunidad, nosotros tenemos que darle otra oportunidad a todas esas personas. Tenemos que limpiar nuestro corazón y volver a acercarnos con amor hacia esas personas, entendiendo que ellos solo son mensajeros de la luz. Es difícil, pero ese es el primer paso. Recuerda, ¿quieres aplicar la misericordia? Compórtate como el Creador se comporta con nosotros, y el Creador nos perdona todas nuestras iniquidades, y a pesar de eso siempre nos está dando otra oportunidad, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Ese es la misericordia, es eso. ¿Qué quieres recibir? Hay que darlo. ¿Por qué? También nosotros cuando nos equivocamos, ¿a poco no nos gustaría que nos dieran otra oportunidad? Muchas veces nos condenan, nos juzgan, se alejan de nosotros. ¿Por qué no nos dieron otra oportunidad? Pero tú que estás escuchando esto,
tienes que abrir tu corazón y darle otra oportunidad a las personas. A veces no se trata incluso ni de retomar la misma relación, simplemente sí limpiar nuestro corazón de odios, de resentimientos contra esas personas. ¿Sí? La gente debe de saber, sobre todo esas personas de las cuales nos alejamos, aquellas personas que a lo mejor las hemos juzgado por sus actos, debemos de saber, hacerles saber que nosotros ahí estamos siempre para ellos. Es difícil, sobre todo cuando nos hemos pasado juzgando a esas personas, reclamándoles. Pero ese es el principio de la misericordia. ¿Quieres que el Creador tenga misericordia de ti? Seamos misericordiosos con los demás. Y el atributo número 1 es ese. Todo proviene de la luz. Toda esta experiencia negativa que hemos vivido proviene de la luz. Y démosle una segunda, una tercera oportunidad a los demás, porque el Creador nos dio otra oportunidad y siempre nos dará otra, a pesar, como lo dice la palmera de Débora, a pesar de nuestras transgresiones, nunca nos deja de dar su afluencia divina. Todos los días al amanecer, al despertar, tenemos que reconocer ese gran regalo que nos da el Creador, nos permite vivir otro día, a pesar de todas nuestras transgresiones. Así que cerramos con esto. Piensa, habla y actúa con tu prójimo como el Creador lo hace contigo. Él es misericordioso con nosotros, y si nosotros queremos de una vez destrabar nuestra vida en esas áreas en las que no estamos fluyendo, lo único que necesitamos es activar la vasija del amor real a través de la misericordia, porque la misericordia va a hacer que esta luz de Jojma tenga donde iluminar, donde revelarse, y la misericordia del ser humano nos conecta con la luz directa del Creador. Shalom, shalom, espero que tengas una semana de crecimiento, y si te gustó, dale like, coméntalo, compártelo. Estamos para servirte aquí en el Centro de la Kabbalah Aplicada. Excelente semana.